Muy buenos días a todos. Les voy a hablar hoy sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que es un problema que se ha investigado mucho en los últimos años, dado que su prevalencia ha aumentado. A pesar de esto, hay aún muy poca investigación sobre lo que son trastornos de la conducta alimentaria. De hecho, la mayoría de los problemas alimentarios que llegan a la consulta no llegan a tener todas las características de la anorexia nerviosa o de la bulimia nerviosa, sino que son más bien trastornos no especificados, pero que representan la mayoría. Han dicho los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana que en mayo de este año se va a publicar el DSM-5 y esperemos que en esta nueva clasificación estos trastornos no especificados aparezcan ya mejor definidos para poder incrementar la investigación y tener una mayor comprensión de estos problemas. Y bueno, el tema de los trastornos alimentarios es un tema que nos interesa mucho a los psiquiatras que trabajamos con niños y adolescentes. De hecho, desde mi perspectiva, es un área de la psiquiatría infantil y de la adolescencia. Esta es una distribución por edad de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que acudían a la clínica de Mara Selvini Palazzoli en Italia. Y si se fijan, la mayor proporción de pacientes que tenían trastornos alimentarios tenían de 15 a 18 años, era el 44%, y después le seguía el 32% de 12 a 14, y las minorías 16% más de 18, y de 9 a 11, 8%. Si consideramos que los psiquiatras infantiles y de la adolescencia vemos pacientes desde el primer día de vida hasta los 18 años, pues abarcaríamos la mayor parte de los pacientes, ¿no? Sería el 84% de pacientes con trastornos alimentarios que están en edad pediátrica. Y bueno, los trastornos de la ingestión y la conducta alimentaria en la infancia deben ser entendidos en un contexto que tome en cuenta las características tanto del niño como de sus padres, así como el tipo de relación que mantienen. Si vamos a trabajar con menores de edad que están creciendo y que se están desarrollando en un núcleo familiar, sería absurdo que no tomáramos en cuenta lo que está pasando con mamá y con papá. Aunque el cordón umbilical se corta en el momento del nacimiento, existe un vínculo muy estrecho entre el niño y el ambiente familiar en el cual se están formando. Si vemos nada más el niño de manera individual o al adolescente o a la adolescente en un enfoque meramente individual, eso es tan absurdo como un médico que decide evaluar a un feto en desarrollo y no tome en cuenta el ambiente intrauterino. Y bueno, por eso me gusta mucho esta caricatura, porque cuando vemos a niños o adolescentes podemos pensar que el problema se encuentra en sí, en sus conductas o en las emociones que están experimentando, pero hay algo detrás, ¿no? Hay un contexto, hay otra persona involucrada en el hecho de que un niño o un adolescente tenga alguna conducta alimentaria. A veces las anoréxicas nos dicen que ellas mismas se generaron el problema, pero cuando empezamos a estudiar a las familias nos damos cuenta que existe un problema familiar. Por eso es que hace algunos años se hablaba de las familias anoréxicas, que es un término que empezó a caer en desuso, pero que vale la pena retomarlo. Y esto lo dice un paidopsiquiatra español, Josep Toro, en su libro El cuerpo como delito. Dice: no es raro que convivan bajo un mismo techo unos padres obesos y una hija que lucha contra el miedo a engordar. Entonces es muy interesante porque podemos recibir en la consulta a una chica con anorexia, ¿no? Con un índice de masa corporal muy bajo, abajo de 16. A veces me ha tocado ver chicas con índice de masa corporal de 10 y que andan caminando y van a la escuela, y resulta que la mamá tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Pareciera como que la mamá come por la chica, o la chica no come lo que mamá no debería de comer, y esa es un área de intervención. Las chicas se ven reflejados en sus padres y por eso es que encontramos esta asociación. Cuando vemos un problema alimentario en los papás, que en este caso si padecen obesidad, hay mucha probabilidad de que tengan un trastorno por atracón, o lo que se conoce popularmente como ser comedores compulsivos, pues esa es un área de intervención que no podemos soslayar. También cuando los niños son sobrealimentados por muchas razones, a veces los padres tratan de suplir con alimento la falta de tiempo, de cariño o de cuidados, pues estos niños obesos van a crecer con insatisfacción corporal y cuando llegan a la adolescencia van a tener muchas dificultades para poder construir una adecuada autoestima. Y ahora algo muy interesante que vemos en los pacientes con trastornos alimentarios es que las percepciones que ellos tienen están distorsionadas, ¿no? La interpretación que ellos hacen de la realidad de su cuerpo está alterada.
Y esto puede empezar desde etapas muy tempranas del desarrollo, porque nosotros no aprendemos a percibir la realidad de manera objetiva. Siempre desde que estamos chiquitos, pues nuestros padres hacen comentarios sobre nuestro cuerpo y eso hace que pongamos en categorías muchas de nuestras características. Aquí esta mamá le dice, tienes los ojos de tu abuela, te pareces mucho a tu papá. Entonces este niño que se mira al espejo y que por primera vez está teniendo una visión objetiva de sus rasgos, de su fisonomía, pues ya aquí hay un sesgo, ¿no? Porque la mamá le está dando una interpretación a esas características físicas. Y esto lo dice Fernández Guardiola, dice, la percepción es el resultado de un proceso a través del cual los observadores extraen la información adecuada de la entrada sensorial, hasta ahí todo va bien, pero aquí está el problema, y formulan una hipótesis sobre ella. Aquí tenemos a una adolescente que está deprimida y dice algo muy interesante. Dice, mi relación conmigo misma se construye desde afuera. Aprendo quién soy porque otros me lo dicen. Lo que un chico experimenta o lo que una chica experimenta sobre su propio cuerpo generalmente tiene que ver con cosas que han pasado afuera. Por eso es que muchos adolescentes que tienen trastornos alimentarios, resulta que durante su desarrollo los familiares les hacían comentarios sobre su peso, ¿no? Les decían, ay, es que estás muy gordita, estás pasada de peso, te vas a poner como tu abuelita que está gorda, y eso genera un impacto, ¿no? Se empieza a formar parte de lo que entendemos como la imagen corporal, y hay un momento en donde esa va a ser la semilla que va a generar un trastorno de la conducta alimentaria. Hay un investigador que ya hace mucho tiempo, en 1932, hizo un estudio muy interesante sobre el poder del lenguaje para entender las realidades. Esto se publica en el 32, y lo que hace este señor es de que tiene un grupo de personas, las divide, los pone en cuartos diferentes, y a estos dos grupos de personas les muestra una imagen ambigua, ¿no? Que son estas imágenes que están en el centro, que se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿no? Porque tienen cierta ambigüedad. El grupo que se encontraba en una habitación les dijo que eran unas cortinas en una ventana, y al grupo que estaba en la otra habitación les dijo que esta figura ambigua era un diamante en un rectángulo. Después de mostrarle la figura, la retiró de la vista de los participantes y les pidió que la dibujaran. Y sucedió algo interesantísimo. A los que les había dicho que eran unas cortinas en una ventana, dibujaron así la figura que ellos habían visto. Pero los participantes aseguraban que esta era idéntica a la figura que les había mostrado el investigador. Y los que estaban en el otro grupo, a los que el investigador les dijo que era un diamante en un rectángulo, dibujaron la figura así. Y los participantes aseguraban que esta era la figura original. Pero aquí el investigador se dio cuenta que las palabras que él había utilizado para describir la imagen habían cambiado la realidad, habían cambiado la percepción de los participantes. Y bueno, este es otro ejemplo. Muestra esta figura ambigua, a un grupo le dice que es un timón, el timón de un barco, a otro grupo le dice que es un sol, retira de la vista de los participantes la figura, les pide que la dibujen y cambian los dibujos, ¿no? Esto lo dibujan más como un timón de un barco y esto como un sol. Y los participantes aseguraban que esa era la figura original. Entonces es interesantísimo el poder del lenguaje para crear nuestra realidad, incluso para transformar un recuerdo. Esto que Carl Mitchell publica en el 32 confirma lo que dice Gabriel García Márquez en El coronel no tiene quien le escriba, cuando él dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Qué palabras usamos para entender nuestra realidad? Y bueno, estas fueron las conclusiones a las que llegó. Los recuerdos visuales de los participantes en la investigación habían cambiado de acuerdo con las etiquetas verbales que habían recibido. El empleo de las palabras que describían las figuras había moldeado y ajustado la memoria de dichas figuras. Es interesantísimo, y este estudio siempre lo cito porque hay pocos investigadores que se interesan en el tema del lenguaje y su capacidad para cambiar una realidad. Habitualmente son los poetas o los escritores los que hablan de este asunto. Por ejemplo, Octavio Paz, en su ensayo El arco y la lira, tiene un capítulo donde habla sobre el lenguaje y habla del poder del lenguaje para crear realidades. Y bueno, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Quiero llegar al punto de que si a un niño en una etapa temprana del desarrollo se le dice que está feo, que es desagradable, que está gordo, eso va a tener un impacto y eso va a cambiar su percepción, y él va a llegar a la adolescencia con una alteración en su imagen corporal. Yo tenía una paciente con anorexia que
me decía, pues es que en mi familia me dicen que estoy llenita, y de hecho me apodan llenita, entonces yo siento que estoy gorda y por eso he dejado de comer, cuando la chica estaba muy flaca. Entonces entrevisto a la mamá y le digo, oiga, pues me está diciendo su hija que ustedes constantemente le dicen llenita, que de hecho la apodan así. Y la mamá me dice, que es muy curioso, dice, bueno, doctor, es que si usted ha visto, ella se llama Jenny y le decimos de cariño llenita, ¿no? Pero la niña había interpretado diferente este diminutivo de Jenny, ¿no? Pero ya era tarde, no sé, yo le decía a la chica, oye, es que te decían llenita no porque que estuvieras obesa, sino porque son diminutivo de Jenny, porque así te llamas. Pero ya era tarde, ya se había quedado eso dentro de su imagen corporal. Que también habría que ver si la familia también tenía algunos elementos de agresión ahí, porque la familia te presenta que lo desean de cariño, pero a lo mejor había ahí una intención de hacerla sufrir un poco. Esa es una notita que me mandó una mamá en una conferencia que di, y la traje aquí porque me parece muy interesante. Dice, entiendo el por qué mi hija no quiere comer, que era una chica con anorexia. Su abuelito es obeso, lo que estábamos viendo que dice José Toro, y su abuelita solo dice cosas negativas de su aspecto. Gracias por explicarlo así. Bueno, entonces con esta chica anoréxica, pues habrá que llamar a la consulta al abuelito y a la abuelita, ¿no? Y decirle, mire, estoy interesado en tratar el caso de su hija anoréxica, pero necesito que venga el abuelito y la abuelita, ¿no? Porque el área de intervención se encuentra en otro punto. A veces los clínicos quieren centrar toda la intervención en las chicas con anorexia y son los elementos del sistema que tienen menos recursos, porque están desnutridos, porque están deprimidos, ¿no? Porque no tienen conciencia de enfermedad. Pero si uno amplía la evaluación hacia la familia, puede movilizar algunas cosas. Ese es un instrumento que se llama la escala de figuras de niños de Collins. Yo la utilizo para evaluar la insatisfacción corporal de niños, sobre todo en edad escolar. Vienen figuras de niños y de adultos, y aquí se le pregunta al niño, ¿cuál de las siguientes figuras se parece más a ti? Y aquí lo que hace el niño es que subraya una, ¿no? Y aquí yo lo comparo con el peso del niño. Si es un niño muy delgado y está señalando esta, hay una alteración en la percepción. Siguiente pregunta, ¿cuál figura se parece más a cómo a ti te gustaría ser? ¿No? Y aquí esta niña señala, pues esta que es de las más flaquitas. Entonces aquí vemos una discrepancia entre cómo se percibe y cómo quisiera estar. Hay una gran insatisfacción corporal y ese instrumento también nos permite medir la insatisfacción a futuro. ¿Cuál figura se parece más a cómo a ti te gustaría ser de grande? Y bueno, aquí ponen a esta anoréxica, ¿no? Entonces vemos que todavía hay la expectativa de adelgazar más. Y eso es preocupante, pero nos puede ayudar a documentar objetivamente lo que está sucediendo con estos niños. También en niños muy pequeños se ve que la prevalencia de los trastornos alimentarios es igual en los sexos. Por eso que también tenemos ese instrumento para niños. Y se contesta igual, ¿no? Se le pide que señale cuál se parece más a él, a cuál le gustaría parecerse y a cuál le gustaría parecerse cuando sea grande. Y nos permite tener una estimación que también permite dar un seguimiento a través del tratamiento. Y bueno, esos son los criterios actuales del DSM-4 para tratar la anorexia nerviosa. El criterio A es el rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal, considerando la edad y la talla. Aquí nos dice que puede ser una pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable. Yo lo que hago aquí para hacer práctico este criterio es que saco el índice de masa corporal. Y si este índice me da abajo de 17.5, considero que tiene el criterio A, que es como lo maneja la CIE-10. Ahora también podemos irnos a las tablas de peso y talla, muchas publicadas por la Secretaría de Salud para Población Mexicana, y ahorita lo vamos a ver porque hay varias opciones para que un paciente cumpla el criterio A. De hecho, el diagnóstico de desnutrición no se hace siempre de la misma manera, no hay un estándar de oro para diagnosticar desnutrición. Muchos le dan mucha importancia al peso y otros le dan importancia a estudios de laboratorio o a características clínicas del paciente, pero no hay un estándar de oro. Criterio B, miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando ya por debajo del peso normal. Criterio C, alteración de la percepción del peso o silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. Y el criterio D es la amenorrea, ¿no? Ha habido 3 ciclos menstruales en los que la adolescente ya no menstrua. Se espera que haya más flexibilidad en estos criterios porque
conforme se están presentando casos de anorexia en población más joven, pues ya no aplica el criterio de porque todavía no presentan su menarca. Y bueno, hay algunos subtipos, que es el tipo restrictivo, que es el más clásico, por así decirlo, que es cuando la anoréxica deja de comer, hace ejercicio excesivo, y el tipo compulsivo purgativo, que se parece mucho a una mezcla de anorexia y bulimia, donde la anoréxica tiene todos los criterios de anorexia, pero también tiene atracones o puede tener vómitos o uso de laxantes. Esta tabla que nos permite evaluar el grado de nutrición de los niños y adolescentes, ustedes la pueden descargar de la norma oficial mexicana 008, que es para control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño. Se puede descargar gratis de internet y ustedes pueden tener esta tabla que les puede permitir evaluar el peso de sus pacientes. Aquí se considera normal todo lo que caiga en esta franja, y ya por arriba tenemos sobrepeso, obesidad, y por abajo desnutrición leve, desnutrición moderada y desnutrición severa. Aquí, de acuerdo a este parámetro, el concepto de desnutrición se basa únicamente en el peso. Por eso nos puede ayudar a diagnosticar la anorexia. Si está por abajo de esta línea, entonces consideramos que hay desnutrición y que tiene el criterio A. Ahora, lo que podríamos hacer es preguntarle a la chica qué edad tiene y ver cuál es el peso esperado, que sería esta línea, que se conoce también como el percentil 50, y considerar si ese es el peso esperado, ¿no? ¿Cuánto sería el 85% del peso esperado? Hacemos una regla de 3 y vemos si la anoréxica está arriba o abajo de ese 85% para poder calificar el criterio A. Ahora, algo sucede con los niños muy pequeños, niños en edad escolar o preescolar. El índice de masa corporal ya no es tan confiable porque tienen diferentes proporciones en su cuerpo, en sus estructuras. Entonces podemos calcularlo a través de esta fórmula, peso en kilogramos sobre talla en metros al cuadrado. Y este estimador en adultos lo podemos tomar abajo de 17.5, tiene criterio A, hay desnutrición. En adolescentes nos damos esta tabla de índice de masa corporal, y lo que esté en este rango es lo normal y lo que esté abajo es desnutrición. Eso también ustedes lo pueden descargar de internet, o si les interesa yo se los puedo mandar si me envían un correo electrónico. Y esos son los criterios para la bulimia nerviosa. El criterio A es la presencia de atracones. Un atracón es una ingesta compulsiva, aquí lo explica, en un corto periodo de tiempo, y que hay una falta de control sobre el impulso por comer. El criterio B, que siempre está, porque si no nada más sería comedor compulsivo, es que hay conductas compensatorias inapropiadas, que aquí la bulímica o el bulímico puede hacer muchas cosas. Habitualmente vomitan, pero puede haber bulímicas o bulímicos que no vomitan, sino que hacen ejercicio excesivo, o después de un atracón restringen. Y bueno, los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporales, y la alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. Y aquí tenemos el tipo purgativo, el más común o el clásico, es la bulímica que se atraca y vomita, y el no purgativo, se atraca pero tiene otro método para compensar los atracones. Esta es una fotografía que publica Gerald Russell en el 79, cuando él escribe el primer artículo sobre la bulimia nerviosa. Antes no existía. Si ustedes buscan en la literatura artículos sobre bulimia nerviosa, antes del 79 no hay. Y él encuentra estas características que no es frecuente verlas en la clínica, pero resultan interesantes. Se le llama el signo de Russell, ¿no? Que son estas lesiones en la piel que se generan cuando la paciente o el paciente se introduce el dedo y puede lastimarse con los dientes incisivos, ¿no? Y que además de lastimarse, el ácido que viene del estómago puede también dañar la piel. Entonces encontramos en algunas ocasiones el signo de Russell. Y bueno, algo interesante que sucede con las pacientes anoréxicas es que a veces es cuestión de tiempo para que se conviertan en bulímicas. Y eso lo describe también Gerald Russell. De hecho, Gerald Russell, cuando publica su primer artículo en el 79, él pensaba que las bulímicas nada más eran un tipo de anoréxicas. Cuando tenemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que muchos judíos son recluidos en campos de concentración, cuando algunos lograron ser liberados, resulta que después de este periodo de tiempo en que no podían comer y que eran unos anoréxicos pero a la fuerza, empezaron a tener atracones. Aunque muchos investigadores atribuyen a diversos autores esta descripción, pues esto ya está hecho en la historia. Y es un libro que les recomiendo, de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Él habla sobre su experiencia en un campo de concentración
Y fíjense lo que dice Viktor Frankl: el cuerpo funciona con menos inhibiciones que la mente. Desde el primer momento usó de la libertad recién adquirida y empezó a comer con voracidad. Durante horas y días enteros, incluso a mitad de la noche. Es asombrosa la cantidad de comida que se puede ingerir. Entonces lo mismo pasa con las anoréxicas, es como si estuviera en un campo de concentración y de repente viene la liberación. Por eso es que podemos ver hoy una anoréxica y mañana tiene bulimia nerviosa. Y bueno, sabemos que la bulimia nerviosa también se acompaña de complicaciones médicas, complicaciones que pueden dañar diferentes órganos, y por eso en algunas situaciones en donde el problema es grave necesitamos los psiquiatras el apoyo de otros especialistas, sobre todo de endocrinólogos, de médicos internistas que puedan ver las complicaciones médicas. Algo que publica Russell en el 79 que se me hace interesantísimo es que él decía que para tratar a las bulímicas había que trabajar con la familia, ¿no? Independientemente de la edad de la bulímica. Si la bulímica tiene 30 años, no importa, hay que trabajar con la familia. Trabajar en la relación con los padres debe ser una característica prominente de las intervenciones psicoterapéuticas. De hecho, resulta curioso que dentro de el estudio que hace Mara Selvini Palazzoli de sus pacientes, las pacientes con trastornos alimentarios que ya andaban por ahí de los 30 a los 35, la mayoría seguían manteniendo el rol de hijas de familia. Y bueno, esos son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, pero no me voy a detener en esto. Ustedes lo pueden revisar en el DSM-4. Son formas que algunos han llamado subclínicas, entre comillas, porque a veces pueden ser más graves que la anorexia o la bulimia, y que simplemente lo que pasa con estos trastornos no especificados es que no tienen todos los criterios que tienen los trastornos específicos. Por ejemplo, hay anoréxicas que sí están menstruando, ¿no? O anoréxicas que tienen un peso normal pero cayeron en amenorrea y no quieren comer, o bulímicas que tienen menos atracones de los que pide el DSM-4, pero que también es una conducta preocupante. Y bueno, para tratar estos problemas el abordaje debe ser siempre multidisciplinario. Aquí a fuerzas tenemos que tener un equipo, no podemos sentirnos capaces de tomar el problema nosotros solos, hay que trabajar con un equipo multidisciplinario. Lo que recomiendan las guías de la Asociación Psiquiátrica Americana es que haya un médico, una nutrióloga, alguien que trabaje la psicoterapia, el ambiente psicosocial, y el primer objetivo es la renutrición. Eso es lo principal, que de hecho aquí los psiquiatras pues podemos hacer muy poco, ¿no? Aunque los psiquiatras con nuestra formación médica sí llevamos la materia de nutrición durante nuestra formación, pero no es algo en lo que nos especialicemos, y la mayoría preferimos trabajar con una nutrióloga que tenga experiencia en este campo. Bueno, dice, se debe proceder a la hospitalización cuando existan complicaciones médicas asociadas a la desnutrición. Muchas veces las chicas con anorexia pueden llegar a tener falla renal, falla cardíaca, y generalmente se inicia la ingesta con 30 a 40 kilocalorías por kilo por día, y esta puede incrementarse de 70 a 100 kilocalorías por kilo por día. Esto yo no lo hago, que afortunadamente no estoy en la punta del cerro para yo enfrentarme a un problema así, pero lo que recomienda la Asociación Psiquiátrica Americana es que si en algún momento el psiquiatra no tiene el apoyo de un nutriólogo, él va a dar el plan alimentario. Hay fórmulas para calcular un plan alimentario que nos da este rango de kilocalorías. Ahora, se debe de hacer gradual, ¿no? Si tú tienes una anoréxica y de repente se le ofrece la comida habitual que come alguien de su edad, puede desarrollar una complicación médica que se conoce como síndrome de realimentación. Y bueno, no nos vamos a extender aquí porque es salirnos un poco del tema, pero lo que sí quiero aquí mostrarles es que cuando viene la desnutrición, el cuerpo entra en gluconeogénesis, hay un catabolismo de lípidos y proteínas, ¿no? Como no hay azúcar, entonces el resto de los ladrillos que forman el cuerpo humano empiezan a quemarse, por así decirse. Hay una depresión de electrolitos, disminuye fósforo, potasio y magnesio por la misma desnutrición. Y bueno, hay una respuesta compensatoria. Dentro de la célula va a salir el fósforo, el potasio y el magnesio para que esté disponible. Tiene que estar disponible sobre todo el fósforo porque tiene que ver con la integridad de las membranas y tiene que ver con el funcionamiento cardíaco. Y finalmente en el espacio extracelular tenemos ya niveles necesarios de fósforo, potasio y magnesio. Que es interesante, las anoréxicas se adaptan muy bien a la desnutrición. Uno puede tener una anoréxica muy grave, le pide estudios de laboratorio y todo sale normal. Yo en esos casos hablo de una vocación para la anorexia, porque hay personas que a veces con saltarse una comida ya se sienten mal, se les baja el azúcar aparentemente, y las anoréxicas pueden durar días sin comer y están bien y van a la escuela y funcionan y dicen que no se sienten mal. Hay mecanismos en su cuerpo que no tienen todos que les permite mantenerse en desnutrición. Y bueno, ¿qué pasa si la sobrealimentamos de golpe? Bueno, si estaba en este periodo de desnutrición y de repente les metemos azúcar, aumenta la
La insulina sabemos que incrementa la recaptura intracelular de fósforo, potasio y magnesio. También la insulina retiene agua y sodio, y entonces vuelve a entrar el potasio a la célula, hay depresión de potasio, depresión de fósforo, hipofosfatemia, y viene el síndrome de realimentación, en donde la paciente se puede morir. Entonces pudiera ser que uno dijera, ah, qué bien, ya tengo la anorexia, ya va a comer, y le dan de comer y se muere. Pues es importante tener a una nutrióloga experta en estos problemas. Y bueno, se espera que las pacientes hospitalizadas ganen de 1 a 1,5 kilos semanalmente. Hospitalizadas, las ambulatorias, pues podemos irnos todavía más lento, incrementos de 250 a 500 gramos semanalmente. No hay prisa, porque habitualmente una anoréxica está adaptada a su desnutrición. Claro que no la podemos dejar ahí. Y lo que nos recomienda la Asociación Psiquiátrica Americana es que es muy importante educar a los pacientes sobre los riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria. Y uno les puede decir eso abiertamente, ¿no? La anorexia es un problema que te puede llevar a la muerte. No todos los trastornos psiquiátricos te llevan hasta ese punto. Y bueno, este es un blog de internet que yo lo hice para contrarrestar estos blogs de Ana y de Mía, que hay muchísimos. Pues yo hice uno que es blog anti-Ana y Mía, ¿no? www.blogantianayMia.blogspot.mx. Les invito a que lo revisen. En este blog yo doy información sobre lo que es la anorexia y la bulimia, y bueno, yo con eso trato de contribuir un poco, ¿no?, a ese peso enorme que generan estos blogs pro Ana y pro Mía, que el más frecuente es mis amigas Ana y Mía, que es amigasanayMia.blogspot.com. Y si ustedes se meten a este blog de esta chica, pues ahí vienen técnicas de cómo vomitar, ¿no?, cómo bajar de peso a través de diferentes remedios, y esto incrementa la psicopatología. Y ahora algo que nos dice también la Asociación Psiquiátrica Americana es que para niños y adolescentes la evidencia indica que la terapia familiar es la intervención más efectiva. Ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Para niños y adolescentes hay que trabajar con la familia. Si trabajas nada más con la anoréxica o con la bulímica, no vas a obtener grandes cambios. Y bueno, esto lo dice Salvini Palazzoli. Todos los miembros de la familia se oponen a cualquier cambio que resulte peligroso para su ideal homeostático. Que ese término de la homeostasis familiar es un término muy interesante que lo comenta Don Jackson por ahí de los años 60, y que a partir de ahí creó una revolución, ¿no? El hecho de que la familia, a pesar de su psicopatología, mantiene un estado de equilibrio. Y fíjense lo que decía Salvini Palazzoli: es necesario connotar positivamente la tendencia homeostática para provocar paradójicamente la capacidad de transformación. Si ustedes revisan esta obra de Salvini Palazzoli, Paradoja y Contraparadoja, van a encontrar que es muy interesante la manera en cómo este grupo trabajaba con los anoréxicos. Yo recomiendo que no lo hagan si no tienen experiencia, porque puede haber resultados contraproducentes. Para prescribir una paradoja hay que tener un buen conocimiento de lo que está sucediendo en el sistema para que esa paradoja funcione. Aquí les doy un ejemplo. Llega un chico anoréxico llamado Giulio, los papás lo traen a Milán, donde estaba más Salvini Palazzoli, no recuerdo de qué ciudad era el chico, y fíjense lo que le dice la psiquiatra: nosotros estamos de acuerdo con el camino que has elegido, lo respetamos. Fíjense, es difícil encontrar un psiquiatra que le diga respeto tu anorexia. No solo eso, sino que te ordenamos insistir por lo menos hasta la próxima sesión, debes seguir siendo un anoréxico. Pues qué interesante, ¿no? Dice, tu tarea es seguir siendo un anoréxico hasta la siguiente sesión. Y bueno, ¿y qué pasa? En el viaje de vuelta, porque ellos no eran de Milán, en automóvil, la familia se había detenido en un restaurante. Giulio mismo pidió inmediatamente al mozo que los atendía: tráigame una porción doble de espaguetis, la que devoró ante los ojos atónitos de los padres. Entonces los papás le hablan a más a Salvini Palazzoli: oiga, ¿qué hizo? ¿Ya está comiendo? Pues prescribió una paradoja porque tenía un conocimiento de cuáles eran las reglas de ese sistema familiar. Y bueno, Minuchin también ha hecho muchas aportaciones a entender a las familias anoréxicas. Él las describe así. También se les conoce como familias psicosomáticas, familias donde hay sobreprotección, fusión, unión excesiva, rigidez. Pero fíjense, eso se me hace muy interesante. Familias parecen enteramente normales, son buenos vecinos, no se pelean con nadie, en suma es la familia ideal, ¿no? Esas familias que parecen perfectas, pero que la mamá tiene migraña, el papá tiene gastritis, la chica tiene anorexia, pues algo está pasando ahí, aunque parezcan perfectos. Que a mí me recuerda mucho la familia de Ned Flanders, ¿no? Que parece la familia perfecta, pero cuando uno estudia a los personajes, pues resulta que no están tan bien que digamos. Y ese es un dibujo que me hizo un niño con anorexia, se llamaba Diego, y también había psicopatología familiar, pero es interesante cómo hace el dibujo de su familia.
todos muy contentos, muy felices, abrazándose, la familia perfecta, ¿no? Tal como los describe Minuchin a estas familias. Pues es que es un reto poder evidenciar la psicopatología de esta familia y encontrar las áreas de intervención. ¿Qué es lo que hacía Minuchin? Pues Minuchin le decía, no, a mí no me vengan con cuentos, yo me voy a desayunar con la familia de la anoréxica, ¿no? Entonces le pedía a los pacientes que lo invitaran a desayunar. Dice, almorzar con una familia anoréxica hace posible en ciertos casos trasladar el foco desde la ingestión de alimentos de la inapetente a las transacciones interpersonales de la familia que se desarrollan en torno a la comida. Después Minuchin lo que empezó a hacer es que en el consultorio, a través de una técnica llamada escenificación, él lograba hacer que la familia trajera el conflicto a la consulta. Pero también se podía ir a las casas y desayunar con ellos y observar. Y fíjense lo que dice Minuchin, negocia un acuerdo con Loretta, que es el caso de una paciente con anorexia, que esto lo comenta en el libro de Caleidoscopio Familiar. Ella comerá, pero comerá sola, fuera de la mesa familiar. La pesaré cuando asista a las sesiones, pero su peso será un secreto entre nosotros dos. Aquí está generando una distancia con los papás, ¿no? Esta chica come sola, ya no van a estar ahí en la mesa del comedor, que es un campo de batalla, y lo del peso ustedes ya no le digan nada, es asunto mío y de ella porque yo soy el médico. En el trabajo relacionado con los anoréxicos he observado que la capacidad de desafío directo en una zona no relacionada con la comida es un prerequisito de la mejoría. En pocas palabras, lo que dice Minuchin es, mira, tú como anoréxica prefiero que desafíes a tus papás de otro modo. Mejor pórtate mal, ¿no? Llega un día tarde de una fiesta, pero no los desafíes en el campo de la comida, porque ahí es muy difícil pelear. Y dice Minuchin, sé por anteriores experiencias que es posible con los síntomas de Loretta que los síntomas desaparezcan cuando adquiera la autonomía propia de una muchacha de 16 años, que es esta infantilización que vemos. Por eso les comentaba yo que más Sevigny Palazzoli veía pacientes de 30, 35 o más años que seguían como hijas de familia. En lugar de somos una familia con una niña anoréxica y padres eficaces, la familia perfecta, la exploración terapéutica seguirá el tema, sois una familia que quedó estancada en su desarrollo y debe cambiar para adaptarse al cambio de vuestras hijas adolescentes. Ese es un reencuadramiento, ¿no? Y es nuestra obligación hacerlo. Si nosotros nos quedamos con la definición que los pacientes traen de sus problemas, entonces ellos nos van a llevar al mismo callejón sin salida en el que ellos están metidos y no les vamos a prestar ninguna ayuda. Hay que nosotros mostrarles que vemos el problema desde una perspectiva diferente. Y fíjense, eso es lo que dice Loretta, y Loretta está hablando con la mamá. Te preocupas demasiado y tienes que tratar de preocuparte menos, porque yo tengo 16 años, te preocupas como si tuviera yo 10 años. La madre, aguarda un minuto Loretta, te doy la oportunidad. Y Loretta dice, en ciertas cosas que son fáciles de hacer, pero en otras cosas no te atreves a darnos la oportunidad. Y Minuchin, si se fijan, apoya a la chica, ¿no? Loretta, quiero felicitarte, pienso que eres muy buena. O sea, Loretta está desafiando a la mamá, pero aquí ya hay dos desafiantes, Loretta y Minuchin. Loretta desafía a la mamá, Minuchin desafía a la familia para que sea capaz de amoldarse al crecimiento de esta chica. Y Minuchin le dice al esposo, Carlos, tiene usted una esposa encantadora. Que eso también es muy interesante porque la terapia de Minuchin es golpear y acariciar, ¿no? Sí está apoyando a Loretta para que desafíe a la mamá, pero al esposo le dice, tienes una esposa encantadora, ¿no? La está acariciando un poco. Sus hijos tienen una madre encantadora, nuevamente acaricia, pero creo que puede convertirse en un problema para los niños que están volviéndose mayores. Aquí el pero, ¿no? Y el papá dice, sí, también yo lo pensé. Entonces, interesantísimo, ¿no? Lo que dice el médico, el psiquiatra, el terapeuta, de repente un miembro de la familia dice, yo ya me había dado cuenta de eso también. Y entonces le dan voz al que está haciendo la intervención. Ahora, en cuanto a los medicamentos, podemos utilizar diferentes grupos de fármacos. Uno son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, sobre todo si hay síntomas obsesivos compulsivos, pero aquí hay una cuestión de que los antidepresivos habitualmente no funcionan cuando las pacientes tienen desnutrición, y esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Un inhibidor selectivo solamente funciona si el paciente tiene un buen estado de nutrición, si no, no vale la pena darlo. Ahorita lo vamos a explicar. También utilizamos antipsicóticos de segunda generación, estos son los que más se han usado, la olanzapina a dosis de 5 a 10 miligramos al día, risperidona a dosis de 3 a 6 miligramos al día, son dosis bajas para adulto. Para niños y adolescentes, risperidona 0.5 a 4 miligramos al día y olanzapina 7.5 a 12.5 miligramos al día.
Y dice, no hay pruebas suficientes para confirmar que existe un beneficio en el uso de antipsicóticos para mejorar el índice de masa corporal de los pacientes con anorexia nerviosa. Ese es un estudio que salió en el 2010, en donde no encuentran mucho beneficio. De todos modos, los expertos recomiendan darlos. ¿Por qué? Porque mejora la depresión, la ansiedad y toda la psicopatología alimentaria. Sabemos que muchos antipsicóticos incrementan el peso y que de ahí nos podemos agarrar para dárselo a una anorésica, pero lo que se nos olvida es que a veces las anorésicas son capaces de controlar el hambre. Entonces, si finalmente el medicamento les va a dar más hambre, pues ellos son expertos en controlar eso, ¿no? Bueno, ese es un metaanálisis también que encontró que no hay diferencias con el placebo. Aún así, la mayoría de los expertos recomiendan dar el antipsicótico. Y bueno, muchos antipsicóticos lo que hacen es que disminuyen los niveles de leptina, disminuye la saciedad, y entonces resulta que tenemos un paciente con olanzapina y en un año ya subió 10 kilos. Aunque para muchos no es tan grave, porque en la población mexicana promedio un hombre que se casa sube 10 kilos después de un año, como si tomara olanzapina. Claro que es un problema de salud pública porque según la encuesta nacional de salud y nutrición, pues hay un gran incremento en la obesidad. Pero si queremos hacer esto con la anorésica, pues no importa que le bajemos los niveles de la leptina con la olanzapina, ella resiste eso y más. Bueno, ¿y por qué no son útiles los inhibidores selectivos? Bueno, pues por una sencilla razón. Necesita haber triptófano en el sistema para que funcione el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Los antidepresivos no sintetizan serotonina, no la generan de nuevo, por así decirlo, nada más la cambian de lugar, ¿no? Hacen que se salga de la célula y que esté presente en el espacio intersináptico, pero tiene que haber serotonina, y la serotonina se sintetiza a través del triptófano, que es un aminoácido esencial. Entonces, si la paciente no está comiendo, no tiene caso darle antidepresivos. Y tenemos algunas preguntas todavía sin contestar. Una, ¿se pueden usar los antipsicóticos a largo plazo en pacientes recuperados? ¿Quién sabe? ¿Por cuánto tiempo debe usarse? Cada clínico tiene su opinión. ¿Se deben usar en todos los pacientes con anorexia nerviosa? Hay grandes diferencias. ¿Todos los antipsicóticos tienen el mismo efecto en el tratamiento de la anorexia nerviosa? No, hay diferentes efectos con diferentes fármacos. Ahora, darle vitaminas, eso es interesantísimo porque lo que nos dicen las guías de la Asociación Psiquiátrica Americana es que parece que no sirven de nada, ¿no? Y platicando yo con la nutrióloga que trabaja conmigo, ella me decía que es muy raro ver deficiencias vitamínicas en las anoréxicas, a pesar de que no comen. No desarrollan esos síndromes de deficiencias vitamínicas que a lo mejor sí se ven, por ejemplo, en países donde hay falta de disponibilidad de alimentos, ¿no? O en marineros que están 2 meses en alta mar y no se comen una fruta. Ahí sí se pueden ver algunos síndromes relacionados con falta de vitaminas, pero la anoréxica parece que con lo poquitito que come, ya con eso tiene el aporte de vitaminas, y por eso es controversial su uso. A veces muchas mamás de niños normales, por ejemplo mamás de niños con TDA, me dicen, no, doctor, ¿y no le va a prescribir vitaminas al niño? Yo lo veo muy flaco. Le digo, señora, no le doy vitaminas ni a las anoréxicas. ¿Cómo que se las voy a dar a sus hijos? Y bueno, hay otros medicamentos que algunos médicos utilizan. La domperidona es un procinético que permite que la paciente pueda deglutir con más facilidad porque mejora la motilidad esofágica. A veces de tanto vomitar, ellas ya sienten que en automático se les regresa la comida, y la domperidona es una buena opción. Y también algunos usan la ciprolicina, que es un fármaco que incrementa el apetito, pero recuerden que las anoréxicas son expertas en eso, logran controlar el hambre. Y en cuanto al tratamiento de la bulimia, pues se pueden utilizar fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina a dosis altas. La fluoxetina se usa a dosis de 60 a 80 miligramos al día. Esta es fluoxetina 60-80 y sertralina de 100 a 200. Y también el topiramato ha mostrado efectividad a dosis de 25 a 300 miligramos al día. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.